Miércoles. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan, ¿cómo estás vos? Muy bien. Gusto tenerte y queremos conocer tu impresión sobre las últimas participaciones de Lilita Carrió. Ahora estuvo en Córdoba en las últimas horas y sigue dando que hablar y alimentando, aunque ella pareciera que por momentos lo toma a broma, esta tensión interna con el radicalismo dentro de Cambiemos. Sí, ¿Cómo hay que tomarlo? A ver, yo creo que Elisa Carrió es un personaje único y excepcional en la política argentina. Sí. Tiene un carisma que los otros políticos no tienen, tiene una llegada a la gente que los otros políticos no tienen, tiene una manera de dirigirse a la gente y a la política de una manera también inédita. En ese contexto ella a veces mezcla bromas y cosas serias, a veces a propósito. Esto empezó el viernes pasado cuando ella estaba en Entre Ríos y le dice una declaración pública que hace muchos años, cuando ella empezó el radicalismo la mandaba a servir empanadas. Sí. Y ahora ella maneja el radicalismo desde afuera. Sí. Esto, por supuesto, cayó muy mal, sobre todo en Cornejo, en el gobernador de Mendoza, que es el presidente del radicalismo, que se lo recriminó en un documento oficial el fin de semana. Hay evidentemente un distanciamiento entre Carrió y Cornejo, no es de ahora, esto estalló ahora. Hay un distanciamiento, no hay empatía entre ellos, mucho menos simpatía entre ellos. Y lo que pasa es que Cornejo dice cosas contra Lilita en un café y Lilita toma un micrófono y lo dice. Claro. Esta es la diferencia fundamental. Lo de hoy ya estaba dirigido más bien a los gobernadores peronistas y en esto siempre algo de verdad hay en lo que dice Carrió, que creo que es lo que hay que rescatar. Porque, a ver, lo de Entre Ríos, ella estaba respaldando, había ido a Entre Ríos a respaldar a un candidato radical, Benedetti, a la gobernación de Entre Ríos el año que viene. Que se haya hecho después un escándalo con el radicalismo no debería esconder que estaba ahí apoyando a un candidato radical. Y lo de hoy, ella dice, de los gobernadores peronistas, le dice, nunca tuvieron dice, ¿por qué no se quejaron, por qué no se hicieron los machitos con Cristina Kirchner? Y esto en el fondo es verdad, porque digamos, nunca hubo un gobierno tan unitario como el de Cristina Kirchner para manejar los fondos federales y tampoco nunca hace mucho tiempo, según el gobierno 50 años, que no hay un gobierno que distribuye con tanta equidad los recursos federales como el gobierno de Macri. Esto tiene resultados objetivos. Hoy, ¿por qué el gobierno puede decir seguro el próximo año vamos a tener 1,3% de déficit? Porque el único que tiene que hacer un ajuste es el gobierno federal. Las provincias, en su enorme mayoría, están, sobre todo los grandes distritos, estamos hablando en Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, están o con sus cuentas equilibradas o con un gran superávit, como Córdoba, por ejemplo, que tiene un gran superávit en este momento, que veníamos, vos recordás, de las épocas en que de la Sota y el propio Schiaretti le tenían que reclamar a la Corte Suprema que el gobierno nacional les dé el dinero que le correspondía. Hay una diferencia en el trato con los gobiernos provinciales, por eso ella hoy le recordó, muchachos, ustedes antes no decían esto que están diciendo ahora frente a un gobierno que los trata mejor. Ahora, esto, digamos, lo que sí nos advierte es que la coalición Cambiemos, la coalición gobernante, va a tener que tener una posición unificada, previa a la negociación con el peronismo por el tema del presupuesto. Porque, digamos, yo estoy seguro que la posición del peronismo va a ser, del peronismo racional estoy hablando, sí, ¿no? De Pichetto, los gobernadores. Nosotros no queremos dejarlo sin presupuesto, pero vengan con una posición unificada. No vengan a negociar con nosotros. Nosotros nos hacen algunas concesiones y después sus propios aliados le piden más concesiones y nosotros quedamos muy mal. Yo creo que esto, lo que está advirtiendo ahora es que antes de empezar siquiera una negociación con el peronismo por el presupuesto, va a tener el gobierno que hacer un esfuerzo para unificar la posición de la coalición gobernante. El presidente ha dejado entrever que por un lado necesita un acuerdo con el peronismo, pero por otro lado que en el peronismo no sabe con quién negociar. A ver, yo creo que Macri se refiere a dos cosas, e inclusive en dos momentos distintos. Sí.
El lunes él se convocó a los gobernadores al acuerdo por el presupuesto, que es la gran necesidad de acuerdo que tiene la política argentina, yo te diría de aquí a fin de año. En todos los meses que quedan, la única cuestión que va a necesitar un acuerdo sí o sí es el presupuesto. Yo creo que el 9 de julio en Tucumán lo dijo directamente, que convocaba a los gobernadores a ese acuerdo. Ayer en una reunión de gabinete ya fue, digamos, hablaba de la imposibilidad de un gran acuerdo, pero son dos acuerdos distintos. Uno es un acuerdo muy direccionado, específico al presupuesto, y el otro estaba hablando de un gran acuerdo. Por eso él, en esa exposición ante el gabinete, hace referencia al Pacto de Olivos. Claro. Decía, el Pacto de Olivos fue posible porque había dos grandes dirigentes respetados, por Menem y por Alfonsín. Sí. Ahora yo tengo al frente un peronismo muy atomizado, fragmentado. Esto no quiere decir que no haya dirigentes respetados en el peronismo. Hay dirigentes respetados, pero no tienen, digamos, el liderazgo que aquellos dos dirigentes del año 1994 tenían sobre su partido. Entonces, lo que Macri plantea es la imposibilidad de pensar en grandes acuerdos cuando tiene al frente el principal partido de la oposición tan atomizado, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? O sea que el presidente, lejos de tratar de ampliar su base de consenso en todo caso, insiste, como lo hicieron en la elección del 2015, en ser una opción en todo caso hasta cerrada. Yo creo que, a ver, ¿no? Es volver a esa estrategia. Yo creo que la estrategia electoral de Macri es muy clara. Puede haber dirigentes que hayan pasado por el peronismo, de hecho los hay, sí. Ritondo, Santilli, pero no un acuerdo electoral con el peronismo. Digamos, Macri lo que quiere es ser la contracara del peronismo, no una versión distinta del peronismo, sino la contracara, lo que pueda, digamos, polarizar con el peronismo. Esto está claro. Creo que con mira, y creo que los acuerdos, desde el primer momento el presidente eligió una estrategia de acuerdos con el peronismo muy focalizados en un tema, muy con un sector del peronismo, pues obviamente descarta al kirchnerismo, porque el kirchnerismo nunca va a acordar con él, a veces está Massa, a veces no está Massa, siempre están los gobernadores y el sector ese del Congreso que responde más o que se referencia más en los gobernadores, Pichetto, Bocio, todos ellos, ¿no? Y privilegia esa clase de acuerdos específicos, puntuales, que se terminan en un tiempo, se termina una votación y se termina el acuerdo. Por supuesto que esto es criticado por algunos porque dice, al final de cuentas sale más caro eso sí. que hacer un acuerdo que prevea muchos proyectos y muchos puntos específicos al futuro, porque cada vez que se hace un acuerdo hay que dar algo a los gobernadores, sobre todo que necesitan obras públicas, que necesitan envío de recursos o lo que fuere, ¿no? Esto está criticado por algún sector. Ahora, Joaquín, volviendo al rol de Carrió que está teniendo con esa impronta tan personal. Una cosa era la mística de Cambiemos para derrotar al kirchnerismo y otra cosa es los ruidos que hay ahora dentro de la coalición de gobierno con estos dichos de Carrió, por ejemplo, la pelea con Cornejo, que ella le recuerda que también tuvo su paso o cercanía al kirchnerismo. Es decir, ¿esa mística de Cambiemos se mantiene intacta o crees que estos roces internos, aunque se mantenga la coalición, ya no es lo mismo que antes? A ver, veamos primero qué está haciendo Carrió. Estuvo en Entre Ríos, está en Córdoba. En Entre Ríos lo ayudó a este candidato del radicalismo, Benedetti, pero como ella se fue al interior, dijo, me voy a defender al presidente Macri. Hoy dijo, yo me voy a dedicar de acá a octubre del año que viene solamente a trabajar por la reelección de Macri. No tengo ninguna aspiración personal. Esto, por supuesto, lo contrasta con el radicalismo porque supone que el radicalismo está buscando más cargos. Claro. Efectivamente, hay un problema con Cornejo porque Cornejo es gobernador de Mendoza, el año que viene vence su mandato, en Mendoza no hay reelección, no hay posibilidad de reelección. Más aún, el gobernador ni siquiera puede ser candidato a senador nacional después de haber sido gobernador inmediatamente después. Puede haber después de un mandato, sí, pero inmediatamente después no. Solamente puede ser diputado nacional. Cornejo intentó reformar la Constitución. Esto es raro en una provincia
digamos, muy respetuosa de sus leyes. Y es raro sobre todo porque viene además de un radical, ¿no? Porque uno dice, bueno, si es un peronista más que reforma la Constitución, pero viene de un radical. Sí. Digamos, esta confrontación entre alguien que dice nuestro objetivo debe ser la reelección de Macri, que es Carrió, y los otros que dicen, bueno, pero nosotros queremos más cargo, está. Ahora, yo digo, cuando la campaña se lance el año que viene, ya tengamos claro cómo va a ser la fórmula presidencial, presidente a abrir las puertas anoche. Como en diputados, hoy en el PJ también. ¿Vos crees que puede terminar en un empate que defina Michetti, que claramente ya se sabe cuál es su posición? No es esa la relación de fuerzas que hay ahora. Yo creo que la relación de fuerzas que hay ahora va más bien hacia una mayoría, o digamos un grupo bastante numeroso de senadores, no una mayoría, pero sí un grupo bastante numeroso de senadores que dicen no vamos a votar ni para un lado ni para el otro porque queremos modificar este proyecto. Claro. Es decir, no es que rechazan el proyecto de aborto, lo quieren modificar, quieren hacerle, digamos, ponerle algunos condicionamientos al aborto, digamos, no a que el aborto sea libre y gratuito como establece la ley. Esto me parece que es lo que se está imponiendo hoy. De todos modos, lo que está también claro después de lo que ha pasado en este tiempo con el tema del aborto es que tal vez la oportunidad de haber lanzado ese debate no fue la correspondiente, no fue la que correspondía. Por supuesto que el debate del aborto, si nos acordamos, se lanzó a principios de año, cuando el gobierno estaba bien, el país estaba creciendo al 3,5%, no había problemas a la vista. Claro. Pero, digamos, hoy lo cierto es que tenemos una coalición dividida, una coalición gobernante dividida en el Congreso por ese tema, una oposición dividida por ese tema, una iglesia con la relación más gélida que ha tenido en la historia en los 2 años y medio de gestión de Macri con el gobierno de Macri por este tema. Y las divisiones no son divisiones pacíficas, a veces hay discusiones muy fuertes. Se conoce poco esto, pero a veces en la intimidad de los bloques, tanto del peronismo como de Cambiemos, las discusiones son muy ásperas, muy duras. Y yo creo que el momento donde obviamente, como venimos hablando, las prioridades son otras, las prioridades del presupuesto, las prioridades cómo se sale de esta situación de post-crisis cambiaria y cuáles son las consecuencias, que todavía no se sabe, de esa crisis post-cambiaria en materia de devaluación, en materia de inflación, en materia de salario real, en materia de actividad económica, de crecimiento o estancamiento o recesión de la economía. Digamos, plantear una división tan profunda en los bloques mayoritarios del Congreso me parece que no es oportuno. Sí. Igual nunca falta o viene mal recordar, Joaquín, ha pasado otras veces, que un proyecto que no se aprueba en el Senado no significa necesariamente que se cae, sino que se modifica, vuelve a diputados, si diputados lo aprueba, pasa. Así es. Y no si, es que si no aprueba, si cae. diputados lo modifica, vuelve a Senado. O sea, se ajusta a las cámaras. Solamente un rechazo de parte de una de las dos cámaras lo saca de discusión al proyecto. Si hay modificaciones, anda de una cámara a otra hasta que las dos se ponen de acuerdo en un solo texto. Pero no es que se cae, ¿no? No es que se cae. Aclarémoslo, porque hay gente que cree que No, al efectivamente contrario, cae el proyecto, ¿no? La modificación de un proyecto significa solo que vuelve a la otra cámara, la otra cámara tiene que aceptar,
puede aceptar, puede hacerle modificaciones, tiene que volver al Senado si hace modificaciones. Exacto. Digamos, hasta que las dos cámaras se ponen de acuerdo con un texto. Solo el rechazo, que en este caso yo no lo veo posible, Claro. solo el rechazo saca el proyecto de discusión. Bien. Y siendo un proyecto tan importante, tiene bastante sentido, aunque lleve más tiempo, un acuerdo y modificaciones. Así ¿no? es, claro. No hablamos de cualquier ley. Bueno, es lo que está planteando algunos senadores, que no pueden ellos homologar un proyecto en el cual ellos están de acuerdo en términos generales, pero no con la letra chica de ese decreto y de ese proyecto, y que hay que cambiarlo. Muy bien, gracias Joaquín.